Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecia Areli Esteves Taboada. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20-022-033. Fecha de elaboración 18 de septiembre del 2023. Actualmente me encuentro cursando la materia de especialización 3, Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. Mi asesor educativo es José Luis Gaona Esparza. Este video corresponde al reto número 5, que lleva por título Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En este video se dará una explicación de los hechos del caso, se explicará el proceso ante la comisión y se hará un análisis de los razonamientos expresados ante la Corte. Caso Radilla Pacheco. Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914 en el ranchito de Las Clavellinas, al oriente de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A lo largo de su vida se desempeñó como campesino, ganadero, caficultor y un destacado líder comunitario, fungiendo como presidente municipal de Atoyac de Álvarez en el periodo de 1955 a 1956 y formando parte importante en la construcción de diversos esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población. Empezó a combinar la ocupación de ganadero con la de caficultor cuando se involucró en la formación de la Unidad Agraria de la Sierra de Atoyac de Álvarez. Rosendo Radilla Pacheco les tenía una profunda admiración a los maestros, en quienes veía el futuro de México. De aquí que se haya destacado por su trabajo en el impulso de varios proyectos educativos en la región, gestionando la construcción de escuelas y el servicio de maestros para varios poblados de la sierra, desde sus funciones como secretario general del Comité Regional Campesino. Como presidente municipal, a su vez, Rosendo Radilla Pacheco realizó varias obras en beneficio del municipio, como la construcción de los primeros 4 puestos del mercado municipal de Atoyac de Álvarez, adquirió el primer camión de limpieza y gestionó la construcción del cuartel militar. Uno de sus últimos compromisos adquiridos como presidente municipal fue ante el doctor Morones Prieto. Rosendo Radilla ofreció donar un terreno para la construcción del Hospital Ejidal, pero como el ayuntamiento no tenía para nada, proporcionó un terreno que era de su propiedad. Desde los distintos lugares que ocupó a lo largo de su vida, Rosendo Radilla Pacheco tuvo la oportunidad de conocer de primera mano y trabajar para ayudar a mejorar los distintos problemas sociales de su entorno, la pobreza, el analfabetismo, la falta de acceso a los servicios básicos, el abuso de poder, etc. Le indignaba la injusticia y reflejaba sus ideas a través de diversos corridos que él mismo escribía, en los que relataba las condiciones de su pueblo y denunciaba los abusos, y llamaba a la gente a organizarse y exigir sus derechos. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco viajaba en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero, en compañía de su hijo menor. El autobús fue detenido en un retén donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje. El autobús fue detenido en un segundo retén ubicado entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó que abordaran, excepto al señor Rosendo Radilla, quien quedó detenido por componer corridos mexicanos. El señor Radilla le preguntó al que estaba al mando, ¿de qué se me acusa? A lo que el militar respondió, de componer corridos. El señor Radilla contestó, ¿y eso es delito? A lo que le respondieron, no, pero mientras ya te arruinaste. El señor Rosendo Radilla solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, pues era un menor de edad, a lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a su familia que había sido detenido por el ejército mexicano. Posteriormente a su detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. Desde la detención de Rosendo Radilla, su familia comenzó el largo camino por encontrarlo. Las búsquedas inmediatas la llevaron al excuartel militar de Atoyac de Álvarez, a las oficinas de gobierno locales y a las cárceles de Guerrero y Ciudad de México.
Debido al contexto de represión de la época, la familia Radilla tuvo que esperar hasta la década de 1990 para realizar denuncias formales ante las autoridades. La familia de la víctima interpuso diversos recursos a fin de que se investigaran los hechos y se sancionaran a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar, sin embargo, no se realizaron mayores investigaciones y tampoco hubo sanciones a los responsables. El 15 de marzo del 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana una demanda en contra del Estado mexicano, tomando como base la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005, la Comisión otorgó el informe número 65/052, mediante el cual declaró admisible la petición. Acto seguido, el 27 de junio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo 60/073 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Dicho informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes, con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión tomó la decisión de someter el presente caso a jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2009, la Corte decide rechazar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado mexicano, aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida que se encuentran estipulados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar contenidas en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. El Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal estipulados en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de la señora Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez. El Estado responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos 1, inciso A, B y D de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de la señora Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez. Es preciso señalar que el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Conclusión. El caso Radilla Pacheco fue la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, la cual resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual manera, tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se promovió la fijación de criterios de la interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de la reforma constitucional en el año 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Otorgó un estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales que han ampliado y fortalecido a la exigencia de los mismos.
haciendo las herramientas y capacidades de las sociedades civiles para defensa de sus intereses y denuncia de actos y omisiones en funcionarios públicos en México. Asimismo, ha sido un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de averiguaciones previas a favor de las víctimas.